Le habla el pastor Carlos Bolaños. La lectura de la palabra del Señor para este día se encuentra en Jueces capítulo 16 al 18 y Lucas capítulo 7, 1 al 30. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche, diciéndose: lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con sus dos postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza. ¿Y cómo podemos vencerlo de modo que lo atemos y lo tengamos sometido? Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Y Sansón le respondió: si me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón: ¿te burlaste de mí? ¿Me dijiste mentiras? Vamos, dime cómo se te puede atar. Si me ata firmemente con sogas nuevas, sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató, y luego le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime, ¿cómo se te puede atar? Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más, ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza.
como todos los días, lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: «Vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo». Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: «Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti». Sansón despertó de su sueño y pensó: «Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima». Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo: «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas». Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: «Saquen a Sansón para que nos divierta». Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: «Ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas». En ese momento, el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí. Y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: «Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos». Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: «¡Muera yo junto con los filisteos!». Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de su padre Manoa. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Capítulo 17. En la región montañosa de Efraín,
Había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre: con respecto a las 1100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata y yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías le devolvió a su madre las 1100 monedas de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor, para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues, te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje, llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él, y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita, y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un levita como sacerdote. Capítulo 18. En aquella época no había rey en Israel, y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Desde Sora y Estaol, los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron: vayan, exploren la tierra. Los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, así que entraron allí y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El joven le contestó lo que Micaías había hecho por él y dijo: me ha contratado y soy su sacerdote. Le dijeron: te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote le respondió: vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. Los 5 hombres se fueron y llegaron a Lais, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios. Gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. Además, vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie más. Cuando volvieron a Sora y a Estaol, sus hermanos les preguntaron: ¿cómo les fue? Ellos respondieron: subamos, ataquémoslos. Hemos visto que la tierra es excelente. ¿Qué pasa?
¿Se van a quedar allí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar allí y apoderarse de ella. Cuando lleguen allí, encontrarán a un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Sí, es una tierra donde hace falta absolutamente nada. Entonces partieron de Soda y Estaol 600 danitas armados para la batalla. Subieron y acamparon cerca de Kiriat Jearim en Judá. Por eso hasta el día de hoy el sector oeste de Kiriat Jearim se llama Mahané Dan. Desde allí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Entonces los 5 hombres que habían explorado la tierra de Lais les dijeron a sus hermanos: ¿saben que una de esas casas tiene un efod, algunos dioses domésticos, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Ellos se acercaron hasta allí y entraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaías, y lo saludaron amablemente. Los 600 danitas armados para la batalla se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían a la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición, el sacerdote les preguntó: ¿qué están haciendo? Ellos le respondieron: silencio, no digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen tallada y se fue con esa gente. Ellos, poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que vivían cerca de Micaías se reunieron y dieron alcance a los danitas. Como gritaban tras ellos, los danitas se dieron vuelta y le preguntaron a Micaías: ¿qué te sucede? ¿Que has convocado a tu gente? Micaías les respondió: ustedes se llevaron mis dioses que yo mismo hice, y también se llevaron a mi sacerdote, y luego se fueron. ¿Qué más me queda? ¿Y todavía se atreven a preguntarme qué me sucede? Los danitas respondieron: no nos levantes la voz, no sea que algunos de los nuestros pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes, y tú y tu familia pierdan la vida. Y así, los danitas siguieron su camino. Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote, y marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo nadie que los librara, porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie más. La ciudad estaba situada en un valle cercano de Bet-Rehob. Después, los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y se establecieron allí. La llamaron Dan en honor a su antepasado del mismo nombre, que fue hijo de Israel,
aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Allí erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías, y allí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Lucas capítulo 7, 1 al 30. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: «Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te tomes tanto molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y, además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, te ordeno que te levantes». El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. «Ha surgido entre nosotros un gran profeta», decían. «Dios ha venido en ayuda de su pueblo». Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?». Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: «Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?». En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: «Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan,
y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Una vez más, el pastor Carlos Bolaños se ha complacido en traerles la lectura de la palabra del Señor para esta ocasión. Como siempre, espero que tu vida esté en crecimiento, en fe y en conocimiento del Señor. Por supuesto, aquí te espero en la próxima. Así es que, hasta pronto.